A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Palabras del Papa Francisco. Lectio Divina para niños. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo del 1 al 39. Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo del 1 al 39. Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto amaneció, se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y escribas, esto es, todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó muy admirado. Por la fiesta solía dejar en libertad a un preso, el que ellos pidieran. Se hallaba en prisión uno llamado Barrabás, con otros sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio. La turba subió y comenzó a pedir lo que solía conceder. Pilato en respuesta les preguntó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes instigaron a la turba para que les soltara a Barrabás. Pilato de nuevo les dijo, ¿qué queréis que haga entonces con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, ¡crucifícalo! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban con más fuerza, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del patio, que es el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Le visten de púrpura y le ciñen una corona de espinas entretejidas, y comenzaron a saludarle, «Salve, rey de los judíos», y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas le adoraban. Después de burlarse de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvía de su granja, le fuerzan a llevar la cruz de Jesús. Lo conducen al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucifican y se reparten sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito, El Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, «Bah, el que destruía el templo y lo edificaba en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Del mismo modo, también los príncipes de los sacerdotes, a una con los escribas, burlándose entre ellos decían, salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se oscureció hasta la hora nona. Y a la hora nona, exclamó Jesús con una fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactaní,
que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mirad, llama a Elías. Corrió entonces uno a mojar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le daba de beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una fuerte voz, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que se encontraba frente a él, al ver que expiraba así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al atardecer, como era la parascebe, esto es, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios. Y con valentía se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. María Magdalena y María la de José observaban dónde era puesto. Meditación. ¿Qué me dice el Señor en el texto? Generalmente, cuando leemos la historia de la pasión y muerte, miramos a Jesús y el sufrimiento que le infligieron. Pero vale la pena mirar también por lo menos una vez a los discípulos y ver cómo reaccionaron ante la cruz y cómo la cruz tuvo repercusiones en sus vidas. Porque la cruz sirve de piedra de comparación. Marcos escribe para las comunidades de comienzos de los años 70. Muchas de estas comunidades, tanto de Italia como de Siria actualmente, vivían su propia pasión. Se confrontaban con la cruz de varios modos. Habían sido perseguidas en la época de Nerón, por los años 60. Y muchos habían muerto, despedazados por feroces bestias. Otros habían sido traicionados, negado o abandonado su fe en Jesús, como por ejemplo Pedro, Judas y los discípulos. Otros se preguntaban: ¿resistiré la persecución? Otros ya estaban cansados después de haber perseverado durante tantos esfuerzos, casi sin resultados, entre los que habían abandonado la fe. Algunos se preguntaban si fuese posible todavía volver a la comunidad. Querían recomenzar el camino, pero no sabían si el regreso era posible o no. Una rama cortada no tiene raíces. Todos ellos tenían una necesidad de motivaciones nuevas y fuertes para poder emprender el nuevo camino. Tenían necesidad de una experiencia renovada del amor de Dios que superase los errores humanos. Pero, ¿dónde encontrarla? Tanto para ellos como para todos nosotros, una respuesta se encuentra en los capítulos del 14 al 16 del Evangelio de Marcos, que describen la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, porque en la pasión de Jesús, momento de la más grande derrota de los discípulos, se encuentra escondida la más grande esperanza. Miramos en el espejo de estos capítulos para ver cómo los discípulos reaccionaron ante la cruz y cómo Jesús reacciona a la infidelidad y debilidad de los discípulos. Tratemos de descubrir cómo Marcos
anima la fe de esas comunidades y cómo describe quién es verdaderamente discípulo de Jesús. Si leemos esos capítulos, encontramos un Judas Iscariote donde lo entregó a los sacerdotes, lo traicionó, el anuncio de la huida de todos los discípulos y la negación de Pedro. El comportamiento de los discípulos en el huerto de los olivos, el comportamiento de los mismos discípulos durante la agonía de Jesús, la conducta de estos discípulos durante el arresto de Jesús. Esta es la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, vista por parte de los discípulos. La frecuencia con que en ella se habla de la incomprensión y del fallo de los discípulos corresponde muy probablemente a un hecho histórico. Pero el interés principal del evangelista no consiste en narrar lo que ha sucedido en el pasado, sino que quiere provocar una conversión en los cristianos de su tiempo y hacer surgir en todos ellos y en todos nosotros una nueva esperanza, capaz de superar el desánimo y la muerte. Y 3 cosas sobresalen y deben ser consideradas a fondo. Estos 12 especialmente llamados y elegidos por Jesús y por él enviado a la misión, fallan. Un fallo completo, un Judas traidor. Pedro lo niega y todos huyen, ninguno queda. Una dispersión total. Aparentemente no hay mucha diferencia entre ellos y las autoridades que decretan la muerte de Jesús, como sucede con Pedro. También ellos quieren eliminar la cruz y quieren un Mesías glorioso, Rey, Hijo de Dios bendito. Pero hay una profunda y real diferencia. Los discípulos, a pesar de todos sus defectos y debilidades, no tienen malicia, no tienen una mala voluntad. Son un retrato casi fiel de todos nosotros que caminamos por el sendero de Jesús, cayendo incesantemente, pero levantándonos siempre. Como contrapunto del fallo de algunos, aparece la fuerza de la fe de otros, de aquellos que no formaban parte de estos 12 elegidos. Una mujer anónima de Betania. Ella aceptó a Jesús como Mesías, siervo, y por esto lo ungió, anticipándose así a la sepultura. Jesús la elogia. Ella es un modelo para todos. Simón de Cirene, un padre de familia, obligado por los soldados, hace lo que Jesús les había pedido a los discípulos que han huido. Lleva la cruz detrás de Jesús hasta el Calvario. El centurión, un pagano. En la hora de la muerte, él hace la profesión de fe y reconoce al Hijo de Dios en el hombre torturado y crucificado, maldito según la ley de los judíos. María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, y muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Ellas no abandonan a Jesús, sino que continúan con determinación a los pies de la cruz y cerca de la tumba de Jesús. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que arriesgó todo pidiendo el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Los 12 fallaron. La continuidad del mensaje del reino no ha pasado a través de ellos, sino a través de los otros, sobre todo mujeres, que recibirán la orden clara de hacer volver a los hombres tambaleantes. Y hoy, por donde pasa la continuidad del mensaje, el modo con que el Evangelio de Marcos presenta el comportamiento de Jesús durante la narración de la pasión es para dar esperanza hasta el discípulo más desanimado y miedoso.
porque para grande que haya sido la traición y el abandono de los 12, el amor de Jesús ha sido siempre más grande. Y en la hora del anuncio, de la huida de los discípulos, ya advierte que le espere en Galilea, incluso sabiendo que se daría la traición, la negación y la huida. Cumple el gesto de la Eucaristía y en la mañana de Pascua el ángel a través de las mujeres envía un mensaje a Pedro, que lo negó, y a todos los que huyeron. Deben encontrarse en Galilea, allí donde todo había pasado. Allí hace un nuevo comienzo, recomienza todo de nuevo. El fallo de los 12 no provoca una rotura de la alianza sellada y confirmada en la sangre de Jesús. Marcos pone de relieve la presencia de las mujeres que siguen y sirven a Jesús desde el tiempo en que se hallaba en Galilea y que habían subido con él a Jerusalén. Marcos usa 3 palabras para definir la relación de las mujeres con Jesús: seguir, servir y subir. Ellas seguían y le servían a Jesús y junto con otras mujeres subieron con él a Jerusalén. Son las 3 palabras que definen el discípulo o discípula ideal. Son el modelo para los otros discípulos que habían huido. Seguir describe la llamada de Jesús y la decisión de seguirlo. Esta decisión supone dejar todo y correr el riesgo de ser matados. Servir indica que ellas son unas verdaderas discípulas, porque el servicio es la característica del discipulado y de Jesús mismo. Subir indica que ellas son las testigos fieles de la muerte y de la resurrección de Jesús, porque como los discípulos la acompañarán desde la Galilea hasta Jerusalén, testificarán la resurrección de Jesús, darán testimonio también de todo cuanto ellas mismas ven y experimentan. Es la experiencia de nuestro bautismo. Por medio del bautismo hemos sido sepultados con él en la muerte, porque como Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Por medio del bautismo, todos participamos de la muerte y resurrección de Jesús. Oración. ¿Qué respondo al Señor que me habla en el texto? Oración del Salmo 22, el salmo que Jesús recitó sobre la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Pero tú eres el Santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve, si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean.
Me acosan los toros de Basán, me amenazan abriendo sus fauces, como el león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte, perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala, mis manos y mis pies vacilan, puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros. Sálvame de los fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Reunido en asamblea te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo. Temedlo, estirpe de Israel, que no desprecia ni le dé asco. La desgracia del desgraciado no le oculta su rostro, le escucha cuando lo invoca. Tú inspiras mi alabanza, en plena asamblea, cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán hartos, quedarán los que buscan a Yahvé y lo alabarán. Viva por siempre en vuestro corazón, se acordarán y volverán a Yahvé. Todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia, todas las familias de los pueblos, porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna a los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, ante él se humillarán los que bajan al polvo, y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera, contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Contemplación. ¿Cómo reflejo en mi vida lo que me dice Dios en el texto? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13. Acción. ¿A qué me comprometo? ¿Cuál es el mensaje especial de la narración de la pasión y muerte del Evangelio de Marcos? ¿Has conseguido descubrir las diferencias entre la narración del Evangelio de Marcos y la de los otros evangelios? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en el comportamiento de Jesús con respecto a los discípulos en la narración de su pasión y muerte? ¿Y por qué te llamó esa atención? ¿Qué me ha llamado más la atención en el comportamiento de los 12 apóstoles y en la conducta de las mujeres durante la pasión y muerte de Jesús? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado presente? ¿Hubieras actuado como los hombres o como las mujeres?